Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando otra edición de Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2. Como cada sábado les estamos dando la bienvenida a través de www.canal2local.com.ar y también a través de Facebook. En esta producción integral del Centro Friulano de Colonia Carolla con la coordinación general de la Comisión de Jóvenes del Centro Friulano. Estamos arrancando una nueva edición de este programa que nos lleva a recorrer distintas ciudades del norte de Italia, fundamentalmente de la región del Friuli, Venecia, Giulia. Este sábado vamos a estar recorriendo una ciudad también del norte de Italia, una ciudad que se encuentra a 30 kilómetros de Udine, en la región del Friuli, y es la ciudad que se denomina Benzone. Vamos a estar recorriendo parte de su historia, vamos a estar recorriendo parte de sus industrias y de sus principales fiestas. Les propongo que juntos comencemos a conocer a partir de este momento desde el norte de Italia, Benzone. Benzone es una comuna friulana de la provincia de Udine, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Udine. Se encuentra entre dos valles, el de Tagliamento y el Valle Canale. Es una pequeña localidad que se encuentra a 230 metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 54 kilómetros cuadrados y una población de 2.220 habitantes. Benzone es considerada Monumento Histórico Nacional desde 1965, ya que es una ciudad fortificada medieval y siempre llevó el legado alpino a lo largo del tiempo. El nombre tiene sus orígenes en el año 923, proveniendo del término albicione, cuyo significado es torrente de agua. Luego de algunas transformaciones en Abençon y más tarde en el año 1001 en Benzone. Este nombre figura por primera vez en un documento donde Otone III le concedía las tierras al patriarca de Aquileia. En el año 1958 se comienza a construir las fortificaciones del lugar, compuesta por una doble cinta muraria circundada por una gran fosa, donde entra el agua del torrente. La planta de la ciudad es hexagonal, de lados irregulares. La muralla posee 8 metros de altura y también 1,5 metros de ancho, unidas por un sistema de 15 torres. En 1351 pasa a formar parte del Ducado de Austria y en 1381 se convierte en una comunidad libre y obtiene voz en el Parlamento friulano. En el año 1420 todo el Friuli pasa a ser parte de la República de Venecia. En aquel periodo, Benzone entra en su mayor esplendor y los habitantes superan el número de 2000. En el 500 sufre varios enfrentamientos pasando a manos de alemanes y luego volviendo al poder véneto. En el año 1797 es ocupado por franceses y entregado mediante el Tratado de Campo Fórmido al Imperio Austríaco. En el año 1866 la comuna entra en el Reino de Italia. Benzone fue uno de los 45 municipios declarados zonas de desastre por los terremotos del año 1976 que causaron 52 muertes en esta ciudad. La destrucción total de casi todo el centro histórico y de las afueras de la ciudad, como así también de las aldeas periféricas. Benzone hoy renace a través de la reconstrucción filológica, volviendo a ser lo que era. Esta intervención sin precedentes ha significado que la comuna sea considerada entre los centros históricos más importantes e interesantes de Italia. Una de las reconstrucciones más importantes fue la restauración de la catedral del siglo XIV de San Andrés Apóstol, un gran trabajo de investigación y de búsqueda de cada piedra de la estructura y el reacondicionamiento de su posición original, aproximadamente 10.000 piedras. La comuna recibe la medalla de oro al mérito civil en ocasión del destrozo causado por el terremoto, con gran dignidad, espíritu de sacrificio y empeño civil, afrontando la difícil obra de reconstrucción de los edificios y también el renacimiento de su propio futuro. Futuro a nivel social, moral y económico. Magnífico ejemplo de valor cívico y de alto sentido del deber en una merecida administración y reconocimiento de toda la nación. En el año 1965, el Ministerio de la Pública Instrucción proclama a Benzone como monumento nacional por su importancia histórica y cultural. También a causa de la edad avanzada de la mayor parte de los edificios,
que no sufrieron grandes daños durante las dos guerras mundiales, pero que fueron totalmente destruidos durante los terremotos del 76 y reconstruidos mediante la ayuda de todo el mundo y la tenacidad de su pueblo, hoy en día es modelo de la reconstrucción realizada en el Friuli después de esta tragedia. Llegando a Benzone, se puede visitar varios monumentos y lugares que hacen única a esta ciudad. La puerta de ingreso a la ciudad fortificada, junto a sus murallas, son dos grandes obras de ingeniería. También se puede visitar gran cantidad de iglesias y palacios, entre los cuales se encuentra el edificio comunal, cuyo palacio es un espléndido ejemplo gótico veneciano. Otro sitio para visitar es la habitación donde se mantienen las momias encontradas en toda la zona, originarias entre los siglos XIV y XIX y actualmente conservadas en un edificio vecino al Duomo. El proceso de momificación no debió ser la intervención del hombre, sino por las causas naturales, por la temperatura y la humedad adecuada, además de la alta presencia de sulfato de calcio en el terreno. La popularidad de estas momias era muy grande, ya que desde el siglo pasado, tanto que el mismo Napoleón viajó para visitarlas en el año 1807. La localidad también presenta puestos naturales, donde se ofrecen gran cantidad de oportunidades turísticas. Los bosques y las montañas alrededor de Benzone son ricas en flora y fauna selvática. Y se han encontrado linces, osos, cabras de monte, gamuzas y ciervos. Existe un área protegida de 10.000 hectáreas en torno a la comuna, siendo parte del Parque Nacional Prealpes Giulios, y es una de las pocas zonas de Italia donde se puede encontrar conviviendo muchas especies de grandes carnívoros de la montaña en la ciudad. Cerramos este primer encuentro a través de Cosas de Gringo en la pantalla de Canal 2. Hoy estamos recorriendo la ciudad de Benzone, esta ciudad que está ubicada a tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Udine, en el norte de Italia. Hemos conocido parte de su historia y su idiosincrasia. Próximo bloque vamos a estar recorriendo lo más lindo que tiene también esta ciudad, que son sus principales fiestas. Breve pausa en Cosas de Gringo, ya volvemos. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. Cada día sumamos más metros de cordón cuneta. Mejoramos las plazas de Las Peras, Italia y el Algarrobo. Remodelamos a nuevo el polideportivo municipal. Ampliamos la guardería municipal de Malabrigo. Construimos un refugio canino. Reparamos la ciclovía. Juntos invertimos 9 millones de pesos en nuestra ciudad. Cada peso de tus impuestos se traduce en obras y servicios para los vecinos. Luis Grión, intendente. El secreto mejor guardado de la cocina italiana. Restaurante La Friulana. En la Casa del Friuli, de lunes a domingos, especialidad en pastas y postres.
menú ejecutivo de lunes a viernes, eventos sociales, reuniones empresariales, cumpleaños, casamientos y bautismos. Restaurante La Friulana, Avenida San Martín 2842, teléfono 462210, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Arrancamos este segundo segmento en Cosas de Gringo en la pantalla de Canal 2. Hoy la recorrida por la ciudad de Benzone. Les habíamos comentado recién que íbamos a estar participando de sus principales festividades. Dos de ellas, Fiesta de la Calabaza y Fiesta de la Lavanda. Juntos comenzamos a recorrer parte de esto que es lo más trascendente también que tiene como ciudad y como pueblo la ciudad de Benzone. En Benzone, a lo largo del año, podemos encontrar dos importantes festividades. Una de ellas es el Festival de la Calabaza. Es un caso único de la comunidad de Benzone, el cual nació por casualidad en el año 1991, mezcla del deseo por algo nuevo, buscando la originalidad y la buena voluntad de los participantes. Fue declarado un éxito desde sus comienzos, con participantes de otras ciudades de Italia, y hasta del extranjero, que llegaron por curiosidad buscando entretenimiento, buena comida y música. Este festival llega cada año el cuarto fin de semana de octubre, en el mismo centro de la ciudad, del cual salen como por arte de magia músicos, malabaristas, tragafuegos, además nobles, damas y caballeros, la gente del pueblo y los miembros de la nobleza, los terribles guerreros, el arlequín y muchos más. El centro se convierte en una exposición de calabazas por todos lados, en las calles, casas, posadas, tabernas, puestos capaces de satisfacer los paladares más exigentes y curiosos. Se realizan también concursos de calabazas de todo tipo de tamaños, hasta 250 kilogramos, y obras de arte talladas en las mismas hortalizas que se exhiben en todo el pueblo. La otra fiesta por la cual Benzone es reconocida internacionalmente es la Fiesta de la Lavanda, la cual nace con el objetivo de promover la difusión de este cultivo a través de la integración de la región, la mejora de la estructura y las peculiaridades de la ciudad anfitriona. La Fiesta de la Lavanda es parte del proyecto que cultiva y difunde con nosotros la lavanda de Benzone. En cada jardín, en cada campo, huerto, en cada balcón puede ser cultivada la lavanda. Este proyecto se presentó para recalificar la localidad y crear nuevas oportunidades con respecto a la producción de este cultivo y sus derivados. Es un cultivo alternativo, innovador desde el bajo impacto ambiental, con el que puede hacerse infinidades de productos. Esta fiesta se da el primer fin de semana de agosto, el cual comienza la madrugada del primer día cuando Benzone aparece vestida de punto en blanco con aroma de lavanda, ya que este aroma atrae buena suerte y aleja las influencias negativas. Se expresa con este color en todos los espacios, mobiliarios y objetos, ropas y productos para el cuidado del cuerpo y el hogar. En torno a la lavanda se realizan varias fiestas más pequeñas a lo largo del año, como ser la fiesta del cultivo, la fiesta del matrimonio, fiesta de la floración, fiesta de las manos en la lavanda, entre otras actividades. Ese día se abren los laboratorios para mostrar el procedimiento de la lavanda por las calles del centro histórico. Se hacen también una exposición de productos de lavanda, degustación y delicatessen. Benzone dedica 2 días a este cultivo, destacando su color y aroma. Recorriendo las calles de la pequeña ciudad medieval, se puede descubrir entre los laboratorios artesanales el arte de la producción de jabones, esencias, perfumes, aguas aromáticas, sales, velas y tantísimos otros productos a base de lavanda. Quien tenga creatividad y pasión por este tema tiene la posibilidad de seguir un circuito donde se enseñan a hacer diversos productos con esencia de lavanda, los cuales se los puede llevar como un souvenir.
La banda de Benzone acompaña con hermosas mujeres del lugar, recorren las calles del centro histórico hasta llegar a la plaza central del municipio, donde se sueltan cientos de globos violetas que producen un hermoso espectáculo. La comida nunca puede faltar en las fiestas friulanas. Cada bar, restaurante y posada adecúan y decoran un espacio con estilo medieval utilizando colores violetas, ofreciendo así un lugar, clima y paisaje único para degustar productos típicos de la zona y la región, acompañados de A la luz de las velas con perfume de lavanda. Después de haber recorrido estas dos principales festividades que tiene la ciudad de Benzone en el norte de Italia, nos vamos a ir al encuentro de la pausa. Cuando volvamos, vamos a estar recorriendo algo importante que tiene que ver, en este caso, con la producción de lavanda, pero fundamentalmente desde el aspecto de la producción. Breve pausa en Cosas de Gringo, ya venimos en Canal 2. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. Cada día sumamos más metros de cordón cuneta. Mejoramos las plazas de Las Peras, Italia y el Algarrobo. Remodelamos a nuevo el polideportivo municipal. Ampliamos la guardería municipal de Malabrigo. Construimos un refugio canino. Reparamos la ciclovía. Juntos invertimos 9 millones de pesos en nuestra ciudad. Cada peso de tus impuestos se traduce en obras y servicios para los vecinos. Luis Grión, intendente. El secreto mejor guardado de la cocina italiana. Restaurante La Friulana. En la Casa del Friuli, de lunes a domingos, especialidad en pastas y postres. Menú ejecutivo de lunes a viernes. Eventos sociales, reuniones empresariales, cumpleaños, casamientos y bautismos. Restaurante La Friulana. Avenida San Martín 2842. Teléfono 462210. Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283.
Arrancamos este tercer y último segmento en Cosas de Gringo en la pantalla de Canal 2, conociendo parte de lo que es la producción, en este caso ya concreta, de la ciudad de Benzone. Estamos hablando de la producción de lavanda. Es por ello que vamos a ir con la palabra de Jeremías Paulucci, quien nos cuenta parte de lo que es esta producción que viene desde el ámbito familiar y que por supuesto toma connotación a nivel regional. Producción de lavanda en este tercer y último segmento de este sábado en Cosas de Gringo. La variedad de lavanda cultivada en la zona del Friuli es angustifolia, adaptada a las características climáticas de este territorio. La planta de lavanda es un arbusto de tamaño medio, desarrollado de un color verde grisáceo, que florece entre los meses de junio y julio. Es un cultivo que prefiere la exposición solar, pero aguanta muy bien las bajas temperaturas de invierno. Para la cultivación se puede colocar plantas cercanas unas de otras y se recomienda tenerlas en espacios limpios de yuyo y gramilla. A continuación, veremos la producción que se realiza localmente de esta variedad de plantas aromáticas, explicado por Jeremías Paulucci, quien lleva adelante un proyecto familiar de vivero a nivel provincial. Bueno, el proceso de producción de la lavanda, se corta un gajo de la planta, se lo limpia, la parte de abajo, se deja un par de hojas nomás, se ponen varios gajos porque bastante la planta que se pierde, los gajos se pierden. Y en estas bandejas que están preparadas se lo va plantando. Así llenamos toda la bandeja y después se queda en esta cama donde se la riega y se controla la temperatura y la humedad para que enraice la planta. Que sale el gajo de la bandeja ya enraizado, se lo pone en maceta y se lo coloca acá en este invernadero donde se va rusticando la planta hasta que más o menos tome un volumen de planta y de raíz y luego se la saca una maceta más grande a campo. Bueno, luego que la planta se saca del invernadero de maceta, se le pasa una maceta más grande y se la saca afuera, directamente al sol, para que se vaya rusticando la planta y vaya tomando fuerza y volumen. Y acá se la riega, se la cuida, hay que sacarle el yuyo, cada tanto se le hace una poda para darle un poquito de forma, muy poco, nada más una despuntada, y se la va cultivando hasta que tome un tamaño importante la planta y se puede sacar a la venta. Además esta planta no necesita ningún cuidado en fumigación, no la ataca ningún bicho, porque los aromas que tiene, repelentes y todo. Y fertilización tampoco, una planta bastante rústica que no necesita solamente agua y cuidado con la otra maleza de competencia, pero no le ataca ninguna enfermedad. Bueno, una vez que la planta toma su tamaño y comienza a florecer, se la trae acá hacia adelante, que es la parte de la venta, donde se la exhibe para la comercialización. Esta planta acá se la venden para parques, jardines, para decoración. Es una planta que es muy rústica, aguanta el pleno sol, no se hela, aguanta los fríos y es muy aguantadora en los jardines. Una planta que he buscado mucho por eso, por su gran resistencia y su poco cuidado, porque no se enferma, no necesita mantenimiento, prácticamente la planta viene sola. También es utilizada en algunos lugares como barrera para los insectos por su olor. No ataca prácticamente ningún insecto, entonces se lo pone cerca de huertas
o de plantas delicadas, donde esta planta repele todas las plagas que puede llegar a atacar la otra planta. Bueno, esta planta también es una variedad aromática que se lo utiliza para saque de esencias, también como planta medicinal se lo utiliza. Y acá en la zona no sé si se le da tanto hincapié a eso, pero sí en otros lugares sí se cultiva esencialmente para eso, para traer esencias y como planta medicinal también. Otra característica que tiene esta planta. Bueno, esta variedad se llama dentata, lavanda dentata, que es principalmente de flor, es una planta que su característica florece mucho. La que se utiliza para aromática, para extraer su esencia, es otra variedad que se denomina lucema. Nosotros acá no la cultivamos, pero no es tan linda la vista porque hace menos flor, pero la hoja es distinta, un poquito más ancha la hoja, y de la hoja se extrae la esencia principalmente para hacer los perfumes y todos los derivados. Llegamos al final de Cosas de Gringo aquí en la pantalla de Canal 2. La propuesta es reencontrarnos la próxima semana para seguir recorriendo parte de sus más pintorescas ciudades. Les recordamos que ya estamos prácticamente en la recta final de este ciclo 2013 de Cosas de Gringo y es por ello que todas aquellas personas que quieran participar de este importante proyecto en busca de nuevos grupos destinados a la producción musical de canciones italianas o friulanas pueden recabar mayor información en la Casa de la Cultura, donde funciona la Escuela Superior de Música. Nos vamos, ha sido todo por hoy, nos vamos a reencontrar en otra producción del Centro Friulano de Colonia Carolla el próximo sábado, siempre minutos después de la hora 13, aquí en la pantalla de Canal 2. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana.